Tranquilas. Bueno, muchas gracias a las personas que se han unido hasta el momento, a la comunidad educativa RTCI. Les recuerdo pues que esta comunidad lo que busca es aportar temas de valor en educación con contenido como lo que estamos haciendo en este momento, este tipo de webinars, también los artículos que ustedes han estado recibiendo. Y pues sabemos que ustedes están en una posición donde siempre están buscando la forma de agregar valor y crear como un camino hacia esa educación de vanguardia para fortalecer el capital humano en el país. Entonces, desde HP, Intel y Google, pues queremos aportar a esto. Esto es un poco lo que va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción a la temática de hoy. Luego les presentaré a los panelistas e iniciaremos el conversatorio. Entonces, el tema de hoy es la gestión educativa innovadora desde la cocreación y para situarnos un poco, pues podemos empezar con la definición de qué es cocreación. Entonces, esto es como la forma en que nos relacionamos con los diferentes actores de la comunidad educativa para generar valor, lo cual se traduce pues en una serie de acciones o actividades que finalmente nos llevarán hacia una educación mucho más innovadora. Y con la cocreación lo que estamos haciendo es como cambiar la ecuación de una gestión marcada como por la jerarquía hacia una que sea mucho más incluyente, en donde sabemos que el rol de los directivos es súper importante para mantener el barco a flote, pero no olvidamos la opinión de quienes nos rodean, ¿no? O sea, de toda nuestra comunidad, de los docentes, de los estudiantes e incluso de los padres de familia. Ahora, sin más preámbulos, pues les voy a presentar a nuestros panelistas. Entonces tenemos a Isabel Solana, que es licenciada en Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ella tiene un máster en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos y es doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella ha trabajado en la dirección académica en diferentes centros, que aquí para nosotros estos son instituciones educativas. Actualmente es directora pedagógica en Grupo A de España, que es una consultora española en educación que tiene como compromiso ayudar a los líderes hacia la innovación educativa y también es profesora asociada y consultora en varias universidades en España. Ella se considera una persona comprometida pues, con la mejora en la calidad de educación y participa activamente en formación de profesores y acciones pues, divulgativas como congresos y eventos de educación a nivel internacional. También tenemos a Andrea Barrios, quien cuenta con una licenciatura en Pedagogía y maestría en Dirección y Evaluación de Calidad de Centros Educativos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes ámbitos de la educación, como maestra, capacitadora, conferencista, diseñadora instruccional, consultora en educación y coordinadora de proyectos. Actualmente ella es gerente de adopción para Google for Education, que tiene el objetivo de ayudar a millones de educadores a integrar la tecnología en el aula con sentido pedagógico. Y tenemos a Luis David, quien es comunicador social y periodista, especialista en educación y nuevas tecnologías y Magister en TIC. Actualmente es director pedagógico en Grupo A de Colombia, también es director y fundador de la metodología internacional Actitudes 2.0, la cual potencia la apropiación significativa de herramientas y estrategias digitales en ámbitos educativos y corporativos, así como el talento humano. También es asesor y docente senior con más de 20 años de experiencia en innovación, pedagogía, formación basada en competencias de comunicación, educación, potenciación del talento humano, co-creación y emprendimiento y TIC. Y quien les habla, Luisa Fernanda López, que soy embajadora de educación de HP y hoy voy a ser la moderadora. No sé si rápidamente dan un saludo cada uno para que les vayan poniendo cara a la voz. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, si quieren, inicio para Dale, saludar a la Andrea. audiencia. Las Muchas damas gracias. primero, adelante, Andrea. Muchas gracias, Luis David, encantada de estar aquí con ustedes y bueno, pues gracias por la invitación. Como ya nos presentaron, yo soy Andrea Barrios, basada aquí en Ciudad de México, pedagoga y bueno, pues con experiencia en integración de tecnología en educación, ¿no? Entonces, hoy muy contenta representando a Google for Education y bueno, pues también encantada de conversar con todos los panelistas invitados a esta sesión. Perfecto. Isa. Bueno, O bueno, Luis. Isa, Soy yo, he vuelto. Es que tengo los carpinteros en casa poniéndome unas puertas y he dicho, por favor, taladro. Disculpadme. Sí, que bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Luisa, por tu presentación y un gusto compartir este ratito con vosotros para hablar de un tema tan apasionante como es la
crear cultura, ¿no?, en los coles. Es fascinante y bueno, a ver si con lo que aquí hablemos hoy podemos poner un granito de arena, ¿no?, en este camino. Gracias por invitarme. Gracias, Isa. ¿Y Luis? Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir estas conversaciones, conexiones, ideas con Andrea, con Isabel. Gracias, Luisa, por estar ahí moderando. Y a todos los participantes que sepan que en cualquier momento esto es una conversación y la idea es que vamos conectando con experiencias y con ideas para hacerlo lo más significativo posible. Entonces, muchas gracias y un gusto participar de este espacio. Excelente. Y creo que todos tres lo mencionaron. Por favor, siéntanse tranquilos si quieren interactuar con los panelistas, si quieren hacerle una pregunta o incluso si quieren intervenir en alguna de las preguntas. Pueden levantar la mano y con mucho gusto les habilitamos los micrófonos. Entonces, arranquemos con una pregunta. ¿Cómo entender una gestión educativa que se construye desde la co-creación? ¿Y por qué es importante y pertinente incluirla en nuestros diseños del Plan Educativo Institucional, o sea, el PI? No sé quién se lanza al agua. Nos das tú la palabra, Luisa, si quieres, Bueno, el orden a que tú ver, quieras. Isa, ahorita arrancó Andrea, entonces arranquemos con Isa. Venga, bueno, pues arranco yo. Mirad, yo estuve pensando cuando bueno, me propusisteis este tema, como os decía, tan interesante, sobre esta primera cuestión. Y pensando y analizando un poco sobre el contexto que tenemos en España, la realidad es que aquí hay, como sabéis, dos perfiles de centros, me imagino igual que se repite en Latinoamérica, los centros públicos y los centros privado o privado concertado, ¿no? Entonces, en los centros públicos tenemos una itinerancia de profesores, imaginaos, del mínimo anualmente del 30%. O sea, el 30% de un año para otro se te mueven de colegio, ¿no?, o de instituto o tal. Entonces, claro, eso hace que los proyectos educativos, si realmente quieres que sean sostenibles, ¿no?, y viables en el tiempo, se sostengan y crezcan, necesitan de esa estabilidad que no tienen, a no ser que los recursos no se creen de manera conjunta. Es decir, que no se creen los recursos de los departamentos o sea, los recursos para las diferentes asignaturas con las direcciones del departamento y que sean cosas que permanezcan ahí, ¿no? La manera de hacer eso, como os decía, no puede venir de otra manera que no sea a través de la co-creación, la implicación de todos los docentes en la generación de esos contenidos. En la privada, el panorama es diferente, porque como sabéis ahí hay una selección de personal, no es el Estado el que va rotando a los profesores por los centros, sino que es una dirección la que selecciona a sus profesionales, invierte en ellos, si me permitís la expresión, es decir, elige a quién contrata y por tanto, y claro, en el momento en que tú te implicas por el tiempo que sea, ¿no?, en un proyecto educativo de un colegio, ¿no?, ya consolidado, por así decirlo, incluso de nueva creación, no importa, pues de alguna manera te comprometes a hacer crecer ese proyecto. Por lo tanto, todo lo que generes de alguna manera está por y para al servicio de esa institución. Así que en ambos escenarios, que son tan distintos, ¿no?, en uno, como os decía, esa pública de itinerancia de profesores, donde te asignan el centro y caes donde caes, pues tiene que haber ese compromiso, ¿no?, de co-creación y de generar contenido por y para o a favor del proyecto. No sé si allí en Colombia, Luis, tenéis ese mismo escenario de rotación y de itinerancia en los proyectos de los colegios. Sí, Dale, sí, Luis. así es. Sí, yo Sí, sabía así. que estabas que te hablas. No, pues como Isabel me lanzó la pregunta, sí, es muy, muy similar el panorama, Isa, y por supuesto hay algo que es importante entender también, y bueno, aprovecho y hago un poco pues la intervención, y es que la co-creación sobre todo es hacerla de hecho, porque digamos que está mucho en el papel, en las diferentes instituciones hay como ese convencimiento y decir, sí, todos los actores deben participar, todos deben articularse, pero el cambio se logra cambiando. Es decir, esto es realmente dando todo de sí y entendiendo que incluso el camino hacia una humanidad diferente, desarrollada, pues tiene que ver precisamente con la co-creación. Pongamos ejemplos concretos. ¿Qué pasó con Wikipedia y con Enciclopedia Británica? Enciclopedia Británica solamente la construían unas
pocas personas, una élite si se quiere, y luego llega Wikipedia para decir, bueno, todos podemos ser usuarios, nos podemos equivocar, pero todos estamos co-creando, aportando. Entonces, por lo menos, si todos pusimos nuestro granito de arena, de hecho, si entendemos la visión de docentes, de estudiantes, de padres de familia, de toda la comunidad académica, pues mínimo nos vamos a criticar a nosotros mismos si hay fallos, porque la co-creación es esto lo que permite. A veces somos muy celosos de nuestras ideas. Hay una frase de Hiroshi Tasaka maravillosa, un consultor japonés que dice, si comparto mi conocimiento, no pierdo mi sabiduría. Entonces, hay cosas que no alcanzamos a ver. Quienes están en el rol directivo, si no conectan con lo que está pasando en el aula, con la realidad del docente, pues vamos a estar armando modelos para realidades que no existen. Entonces, la co-creación es más como realmente articular, incluir, armonizar, conectar, pero de hecho, que nos vamos a equivocar, sí, que nos da miedo, también, que va a implicar salirnos de la zona de confort, sí, pero que no vamos a actuar como islas, sino más bien vamos a tejer esos mundos posibles articulados. Hay pues unas referencias de esto porque pues tendríamos que tener en cuenta también a este autor, a este autor israelí, autor de Sapiens, de Animales a Dioses y de Homo Deus, Breve Historia del Mañana y 21 lecciones para el siglo XXI, que es Yuval Noah Harari, ¿cierto? Que ahí tenemos que él mismo como historiador nos dice, el camino que nos queda como humanidad es la colaboración, ¿cierto? Y entendiendo cómo hemos sido históricamente. Claro, también nos quedará el individualismo, el egocentrismo, los internacionalismos, pero quizás optar por algo más incluyente y más de comunidad, pues será lo que nos lleve por ahí. Bueno, ese era un poco mi aporte. Andrea, ahí me adelanté un poquito, pero rico que esto vaya tomando así como conexión según el tema y las ideas. No, maravilloso. La verdad es que sentaron las bases, ¿no? Como para enriquecer esta pregunta. Entonces yo coincido con ambos, Isa, Luis. La verdad es que co-crear prácticamente significa construir colaborativamente, ¿no? Eso significa, pues, desde luego, escuchar necesidades, puntos de vista, propuestas hacia la mejora. Y un PEI, un proyecto educativo institucional, pues necesariamente debe de crearse o rediseñarse de manera compartida, pues tomando en cuenta los diferentes actores del proyecto educativo, ¿no? Tomadores de decisiones, docentes, coordinadores académicos y, ¿por qué no?, incluso estudiantes o familias, ¿no?, que forman parte de este proyecto educativo y que seguramente pues tienen algo que decir. La verdad es que una meta podría ser lograr abordar las diferentes necesidades y perspectivas de esta comunidad educativa para poder, complementar justo, ¿no?, las necesidades de cada uno de los actores y poder construir hacia la mejora. En alguna ocasión en mi trayectoria, bueno, trabajé en un colegio privado aquí en la Ciudad de México, y rescato mucho la manera en la que se tomaban las decisiones, ¿no? Esta parte de la gestión educativa que era muy inclusiva, muy colaborativa, ¿no? Entonces, teníamos sesiones after school en donde tomábamos en cuenta un proceso de diseño, escuchando a los maestros, se invitaban a algunos de los alumnos de diferentes niveles educativos y se seguía mucho esta metodología de design thinking, ¿no? En donde, pues, a través de ideas, post-its, pizarrones, surgían nuevos proyectos o innovaciones y se daba la oportunidad incluso de pilotearlos, ¿no?, de tomar en cuenta. Entonces, eso le daba a la comunidad una sensación de pertenencia y, desde luego, era más fácil adoptar un nuevo proyecto educativo en el que todos habían tenido voz y voto, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría decir que desde Google for Education nosotros también promovemos mucho o creemos que la innovación y el cambio es un proceso creativo que fluye desde la diversidad de ideas, ¿no? De tomar en cuenta, de co-crear, ¿no? Entonces, creo que pues la postura sería esa, ¿no? Que un proyecto educativo institucional pues debe entenderse desde la co-creación y el escuchar como a todos los actores.
Muchas gracias, André. Y te me adelantaste justo para la siguiente pregunta. Antes de pasar a ella, nuevamente reitero la invitación a todos los participantes del webinar que si quieren interactuar con los panelistas, lo pueden hacer. Bueno, Luis mencionaba algo que para mí son retos, ¿no? El tema de los silos organizacionales, el tema del egocentrismo, internacionalismo, bueno, todo esto para mí son retos. Y André estaba hablando parte de la solución, o sea, de cómo el camino hacia esa co-creación, esa gestión educativa que sea mucho más co-creada. Entonces, ¿qué nos dice Luis e Isa respecto a eso? O sea, yo sé que ustedes tienen trabajo también como de consultores y si nos fuéramos a ir a un paso a paso, o sea, ¿cómo podemos lograr esa transformación que no se quede en el papel y en el bla, 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 sino que lo llevemos a la acción? ¿Cómo podríamos hacer esa gestión educativa co-creada? Isa, adelante, las damas. Me toca. Pues fijaos, en este punto, en la búsqueda ahí de lo que hablábamos antes, de generar esa cultura, ¿no? A mí me parece fundamental crear los espacios, ¿no? Hay que crear los espacios y ofrecer esa formación continua. Es verdad que actualmente es inevitable pensar en co-creación y no pensar en esas herramientas digitales que acompañan la co-creación, ¿verdad? Es decir, por un lado tenemos que generar esos espacios, digamos, o momentos, grupos de trabajo, ¿no? Y espacios para discusión entre los propios profesores, pero por otro lado también tenemos y contamos con herramientas digitales que facilitan sin duda esa co-creación, sin estar físicamente a lo mejor en el mismo sitio, ¿no? Entonces ya trasciende, esto luego Andrea seguro que nos lo desarrolla, pero ahora mismo eso es una realidad, es decir, tenemos unas herramientas muy potentes desde las que administrar, desde la gestión de los centros, esa co-creación. Pero claro, no todo el mundo la sabe utilizar y eso es algo que nos damos cuenta cuando llegamos a los coles, ¿no? Gente que tiene mucho que aportar, pero que si de repente digitalizamos todo no tiene dónde o no sabe cómo, ¿no? Entonces, ofrecer una cierta, digamos, planes de formación continua adecuados y adaptados a las necesidades de los docentes, para mí me parece clave. Y luego los espacios de trabajo y de discusión, que es en nuestra jornada laboral semanal, pues también es fundamental. No siempre es fácil, porque también dependiendo del tipo de centro, pues nos encontramos con más o menos flexibilidad en ese sentido, pero es verdad que todo lo que nos ha pasado con esta pandemia que hemos vivido ha hecho que que los centros sí o sí estén apostando mucho por esta formación continua y de repente, bueno, pues se creen semanalmente ese compromiso de trabajo conjunto entre los profesores en muchas instituciones. Nosotros desde el cual les estamos acompañando a muchos de ellos que nos solicitan, ¿no? El servicio, pero como os digo, como clave, generar esos espacios de trabajo y formación continua en herramientas digitales para los profes, para que esa co-creación se materialice y sea real. Gracias, Isa. Luis. Muy de acuerdo con lo que decía Isa y con lo que expresaba también Andrea. Es la diversidad finalmente es la que nos ayuda a entender esos nuevos caminos creativos, esos nuevos caminos hacia la innovación. Así, si lo tuviéramos que dar en pasos, pues lo primero es tomar la decisión, porque aquí tenemos personas que tienen, digamos, esa gran responsabilidad de tomar decisiones de cómo vamos a enfocar las estrategias, porque eso lo logramos si hay un proyecto educativo institucional en el cual se diseñe para lo colaborativo. ¿Esto qué quiere decir? Que es casi que pasar de modelos jerárquicos a modelos redárquicos, pasar a procesos más horizontales. Eso supone incluso que el directivo tenga que salirse un poco de su ego. Yo lo diría de pasar del ego al hago, pasar del discurso a la acción. Así nos equivoquemos. Pero lo primero es decisión. Y lo conecto muchísimo con lo que decía Isa, y es, pero bueno, hay muchos docentes que no saben cómo hacerlo, que están ahí como, bueno, y entonces, si ustedes ven todas las herramientas, usted para donde mire a Google con sus aplicaciones va a encontrar el botoncito de compartir. Entonces
Entonces, si usted encuentra el botoncito de compartir, usted puede hacer de todo. Es decir, ya usted va a enfocar colaborativamente una práctica pedagógica. Pero para poder mover ese botoncito, pues primero hay que hacer un espacio de sensibilización y de formación para los actores implicados en este proceso. E inclusive dentro de esos actores deben estar los mismos directivos, porque es que uno no se puede sensibilizar con aquello que no conoce, con aquello que no es algo experiencial, con aquello que no vivimos y que no tenemos para recordarlo. Entonces, si lo vemos solo en el papel, pues simplemente vamos a decir, no, cumple con estos indicadores, con estas cifras, con estos datos, y ya está. Pero si al dato le damos rostro, si al dato le damos experiencia, si lo convertimos en evidencias, pues a ver, esto se convierte no solamente en un escenario posible, sino divertido y que es coherente entre lo que nosotros decimos y entre lo que nosotros hacemos. Porque yo sé que todos en nuestro pensamiento lo queremos hacer, pero ahora es, ¿cómo lo logramos? Y es tan sencillo como lo hacemos haciéndolo. Y nunca habíamos tenido tanta oportunidad de generar evidencia. Mire, uno cuando a los estudiantes les da como la oportunidad de hacer cosas, salen con asuntos pero en pequeños instantes lo logran, hacen una lluvia de ideas, como bien lo decía Andrea, conectando con el design thinking. Se utilizan zonas de pensamiento, como en el aula de RTC, zonas de pensamiento, zonas de diseño, zonas para hacer, zonas para presentar, porque es importante argumentarlo, pero es ir generando de a poco ese chip. ¿Va a haber choques generacionales? Sí. ¿Cómo nos vamos a poder apoyar para que los docentes incluso aprendamos de los estudiantes? Pero son esos ecosistemas en los que nos vamos a equivocar, pero en los que hay que creer para que podamos hacer posible la co-creación en la gestión educativa. Gracias, Luis. André, no sé si de pronto quieras agregar algo, que yo sé que ya estabas dando parte del cómo, ¿no? Incluso con los ejemplos que pusiste del sí. after school y demás. Ese cómo ya es la acción. Ese cómo ya es la acción. Sí, ella se fue al grano. Ya, al grano. No, la verdad es que me hubiera encantado tomar nota de todo lo que Luis y Isa fueron mencionando, porque en realidad coincido, ¿no? Coincido, sobre todo rescato esta parte, ambos mencionaron de fomentar espacios que estimulen la cultura del cambio, de la co-creación, ¿no? No solo espacios físicos que quizá inviten a la creatividad, a la flexibilidad un poco de arrojar ideas, de compartir, de sentirse más en libertad como de aportar, pero también mencionaba Isa, ¿no? Estos espacios de formación. Entonces, bueno, pues en la agenda académica un poco del día a día de las instituciones están las clases, están las reuniones académicas y demás, pero incluso contemplar estos espacios de crecimiento, de intercambio, de innovación, es importante tenerlos en la agenda, ¿no? Quizá no de manera semanal, pero sí periódica, en donde la comunidad educativa se visualice a sí misma como, pues sí, una comunidad que está orientada a la cultura de cambio y co-creación, ¿no? Entonces, pues en realidad el sentirse a gusto navegando en este cambio es un proceso. Hay diferentes resistencias, ya lo mencionaba ahora Luis, con docentes que quizás son un poco más veteranos, que tienen una manera de hacer las cosas, pues es muy natural querer permanecer quizá en la zona de confort, ¿no? Y fomentando ese tipo de espacios de apertura para nuevas ideas y demás, pues es donde se puede crear la cultura de la co-creación, la reinvención educativa, ¿no? Entonces, creo que solo aportaría eso. Me encanta el tema que Isa introducía de la formación, porque precisamente a través de la formación de nuevos modelos pedagógicos, de integración de tecnologías de manera innovadora, es donde puede empezar a surgir esta creatividad y apertura hacia el cambio, ¿no? Claro que sí, André. Incluso parte de lo que todos ustedes han venido diciendo, creo que ayuda en este caso a transformar la visión de los directivos, ¿no? Porque pues si bien ellos tienen sobre su espalda, y lo sabemos por las personas que nos están acompañando hoy, pues el peso de que tienen que cumplir con unos objetivos dentro de su institución, que tienen que llevar a cabo algo, y pues a veces en ese afán uno se olvida de los actores que tiene alrededor y puede que no los tenga en cuenta, mientras que si los une a todos, pues puede ser algo donde nos estamos distribuyendo el peso de esa carga entre todos y podría ser algo mucho más ameno. Y todo lo que ustedes mencionan de los espacios,
espacios, de generar esas reuniones semanales o con cierta frecuencia para poderlos escuchar y tener en cuenta qué es lo que están pensando y que todos tengamos como una misma visión, es importantísimo. Ahora me gustaría hacerles una pregunta, que tal vez esta podría haber sido la primera, ahora que lo pienso, pero ¿cuál creen ustedes que es la relación entre la co-creación y la innovación educativa? O sea, ¿cuál es esa relación que existe? ¿Quién levanta la mano? A Pues ver, quien Isa. quieras. Isa, dale. Te desmuteaste primero. Bueno, Aquí pues no de es el alguna que manera, levante la mano Aquí es primero, el que sino el que primero primero se libera el ponga en micrófono. mute. yo aquí como Sí, somos un sí. poco cuadriculados, seguimos el orden, pues rotamos, vamos a la misma rotación, si no marcas otra cosa. Bueno, pues a ver, yo creo que hay una cosa que está claro, ¿no? Innovar es cambiar cosas para mejorar, pero de manera novedosa, ¿no? Entonces esto yo creo que es una cosa que tenemos todos claro. Entonces, ¿cómo pasamos de esa co-creación a la verdadera innovación, ¿no? Pues directamente entrando en lo que es el propio aula, ¿no? En lo que es la metodología y el trabajo con los alumnos, en la implementación de esos recursos que estamos creando o co-creando, utilizando el término que queremos difundir en este evento y en este seminario, hacia nuestros alumnos, ¿no? Y eso implica que trabajemos de otra manera en el aula también, co-creando y haciendo partícipes a los alumnos, como bien decía antes Luis, a familias si quieren participar, y entonces los espacios se tienen que poner, los espacios físicos, ya no los espacios temporales, al servicio, digamos, tanto de los alumnos como de los docentes y funcionar de otra manera. Entonces, a través de todas esas metodologías activas, ¿no?, que ya están en boca de todos, ¿no?, y que es la manera en la que entendemos tiene que trabajar, que permiten la integración de la tecnología y tantos elementos e ingredientes. Así que el siguiente paso, como decíamos, una vez que creemos, es implementar, llevarlo al aula, que esa metodología de aula sea eficaz y sea real para acoger todo eso, ¿no? Que podamos trabajar de manera no solo interdisciplinar, sino internivelar, es decir, que puedan estar estudiantes de diferentes edades, pero que coincidan en momentos y en determinados intereses, o que se definan proyectos de diferentes asignaturas, ¿no? Eso implica, como bien os podéis imaginar, aparte de la cultura de centro, los dos factores que venimos contando. Primero, el de generar contenido de manera conjunta, y segundo, en el que esa formación continua esté orientada hacia eso. Ya no solo en el manejo de herramientas digitales, sino de herramientas pedagógicas que permitan la aplicación, porque no es nada fácil. Y Luis David y yo, que estamos trabajando en ese proyecto, ¿verdad?, internacional de Reinvent the Classroom, con colegios en los que queremos hermanar, ¿no?, la experiencia. Os ponemos ese ejemplo, si nos permitís, para darlo a conocer también, ¿no? Experiencias de colegios España, qué difícil es intentar aunar, o sea, al final siempre encuentras, ¿no?, encuentras profesores que se implican, ¿no?, en determinados proyectos, pero cuesta mucho generar esa infraestructura entre colegios para que pueda haber esa flexibilidad, que de repente, oye, hoy conectamos y no pasa nada. Madre mía, lo que tenemos que hacer, instancias realmente a los colegios y a los centros para que puedan buscarse esos espacios flexibles, y nos damos cuenta de que no somos nada flexibles, o sea, a nivel organizativo, ¿no? Y esto requiere de mucha flexibilidad, el poder llevar eso al aula. Entonces, bueno, mi aportación en este punto es por ahí, ¿vale? Es decir, es llevar de la creación y generación de contenidos, esa formación de profesores, que no solo tiene que ser herramientas, al aula, a esa implementación con los alumnos, y que implica sin duda una flexibilidad en la manera de hacer para dar espacio a todos, ¿no? No sé si se me está entendiendo, creo que sí. Sí, sí. Dale, André. ¿Vieron cómo levanté la mano? Me quité Sí, el sí, silencio de del una. micrófono. Ya la cogiste. Para romper, como decía Isa, con esa, ¿no?, linearidad, hablando de innovación. Eso. Exacto. Bueno, pues yo creo también, opino que hay una gran relación entre innovación y la co-creación. En realidad, un proceso innovador, pues es un proceso que integra, como ya decíamos, diferentes posturas, puntos de vista. No se podría innovar nada más con la opinión de a lo mejor un directivo o un coordinador o un solo estudiante. O sea, en realidad, la innovación surge de estos procesos colaborativos de compartir, de opinar y de generar esta cultura de cambio, ¿no? Y
mi opinión es que una verdadera innovación pues requiere tiempo, requiere esfuerzos paulatinos, requiere sí traducir una idea que quizá está en papel a la práctica en el aula, como decía ¿no? Mi compañera. La verdad es que pues en el aula es donde se dan los procesos de innovación, pero primero es un poquito no innovar por innovar, ¿no? También es bien importante entender para qué y por qué estamos buscando una innovación o una transformación, que puede ser desde el modelo educativo, desde los espacios físicos de aprendizaje, o sea, por qué estamos queriendo innovar algo, qué es lo que queremos mejorar. Y ya una vez que entendimos eso y que estamos buscando, bueno, pues cómo lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, hay una relación, por supuesto. Ahora suenan más estos espacios que se llaman maker spaces o el rediseño de espacios físicos que inviten un poco al poder compartir nuevas ideas, ¿no? Entonces, estos maker spaces o bibliotecas dirigidas hacia como el aprendizaje y compartir, bueno, pues ya invitan a que hayan una pizarra por aquí, post-its de colores por acá y a lo mejor unos futones para sentarnos a compartir, o sea, un poco desde el cómo están acomodados estos espacios que invitan a la apertura y al compartir nuevas ideas. Creo que eso es muy importante, ¿no? Pero esa es la relación. Realmente un proceso innovador requiere diferentes actores que estén intercambiando, que estén opinando, y entonces eso ya es una cultura co-creada, ¿no? Entonces, no sé, Luis, ¿tú qué opinas en todo esto? Para cambiar también te levanto la mano, análogo y digital. ¿Ah? Porque sí, y es también la combinación de lo análogo y lo digital. Yo creo que aquí viene algo clave, y es crear el ecosistema. Y un ecosistema no está matando formatos. No quiere decir que el libro físico tenga que desaparecer. No quiere decir que algunas prácticas tradicionales tengan que desaparecer. Esto va de complementarse, de decir, bueno, yo sé hacer esto, con otro colega docente, pues a ver cómo podemos complementarnos, y diseñar y transversalizar. Por eso la importancia de los proyectos STEAM, donde todo se va combinando, se va transversalizando. Y frente a la pregunta, Luisa, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que podría haber un nuevo sinónimo acá. Es decir, yo diría que co-creación es sinónimo de innovación, porque cuando nosotros abrimos el juego hacia la diversidad, hacia la conexión, hacia generar todos estos procesos, vemos que ocurre la magia. Y ustedes saben, esto no está ocurriendo solamente en los ámbitos educativos, está ocurriendo en el mundo de la empresa. Hace algunos años nosotros generamos una consultoría y una formación para Grupo Bancolombia, acá en Colombia, con una vicepresidencia, y allí combinamos actores donde estaba el gerente, el director, el analista, el auxiliar, el practicante, y nacieron 23 nuevos proyectos de apropiación tecnológica y significativa, porque se dieron cuenta que habían invertido en algunos temas de tecnología y demás, y no estaban utilizándose. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para apropiarlo? ¿Cómo hacemos para generar ideas y sobre todo aplicadas en contexto? Ahí viene, y lo decía muy bien Isa, todos tenemos, digamos, en la boca estas nuevas metodologías activas. Ah, sí, que la clase invertida, que el aprendizaje basado en proyectos, que la gamificación. Eso es hermoso, pero hay que hacerlo así nos equivoquemos. Esa es la ruta. Es decir, yo diría que, y conectar a personas que son muy distintas. Alguna vez en un evento que hicimos en Argentina, en Córdoba, estábamos en equipos de trabajo, y ella decía que no se sentía bien en el equipo en el que estaba, porque había ingenieros informáticos, diseñadores, administradores, y que ella no, que ella lo único que sabía era hacer comprar compulsivamente. Dijo eso. Y resulta que fue guiando al equipo y fue quien dio la idea de un prototipo que iban a hacer, de una aplicación que permitiera como, pues ella dice, la mejor vitrina para una mujer, ¿cuál es? Otra mujer. Si se puso un bolso muy bonito, que yo le ponga a escanear, pueda escanear y saber dónde lo compró, y en fin. Entonces, a lo que voy con esto, independientemente de que ese no sea pues el proyecto que va a cambiar el mundo, por lo menos ella hizo parte desde sus ideas creyendo que no iba a aportar. Entonces, en el momento de la creación, hay una frase que a mí me encanta, que es, eh, cuando estamos innovando, la innovación no se puede predecir, siempre es una sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a personas a que interactúen, pues lo pueden lograr. Y algo que estoy muy de acuerdo con lo que decía también Andrea, es que
no son solamente espacios de aula, son cuestiones de actitud, nuestra actitud. Podemos pasar por este escenario virtual rompiendo también esquemas, haciendo cosas distintas. Por ejemplo, los últimos webinars que hemos hecho para Google, vos has visto, Luisa, que los hemos realizado todos con co-creación. No solamente pues el profe hable y hable y hable diciendo cómo debería ser el mundo, sino bueno, lluvia de ideas en Jamboard. Después nos vamos a una presentación de Google y cada uno va a contar su mejor experiencia. Listo, a un clic de distancia. Luego, y así vamos generando procesos en los que todos van siendo parte y van diciendo, ah, wow, y es que todo esto lo hicimos nosotros, sí, y en tan poco tiempo, sí. Entonces, es generar como ese chip, pero un chip que no solamente esté instaurado acá, sino que ya sea en la acción, análoga y digital. Si es análoga, igual tendremos los espacios físicos y maravilloso, porque ni siquiera hay esa separación. Si es solo desde la mediación digital, también, pero que nunca se nos acabe el aprendizaje significativo. En época de pandemia, un profe en Bolivia, en un colegio, está en Santa Cruz, un profe de música le decía a sus estudiantes, traigan tarritos de frijoles, tarritos de lentejas, bueno, lo que fuera, ollas para y construían ritmos y entendían las notas musicales de una manera distinta. O haga una entrevista con su papá, con su mamá, vaya a otros lugares. Entonces, es no perder la esencia de lo significativo y ahí nos viene la serendipia, que en ciencia es experimentamos, experimentamos, experimentamos hasta que llega eso que no esperábamos, es decir, de hacerlo. No digo que no se deba planificar la innovación, se puede, pero siempre va a ser una sorpresa lo que descubramos y eso es lo maravilloso. Es verdad, y ahora que lo mencionas, sí, en los webinars, muchas veces tenemos profes que a veces hacen como clic o se conectan con las ideas de otros, ¿no? Entonces, desde un área de Eso es. conocimiento como, oiga, ¿y usted qué herramienta está utilizando para esto? Porque cada profe tiene su reto y no creamos que es que nosotros somos los únicos con inconvenientes, ¿no? Créanme que lo que nos puede estar pasando a nosotros les puede estar pasando en España, les puede estar pasando en México, en la China, en donde sea. Y puede ser el mismo problema y hoy un profe o dos o tres que ya tienen una solución. ¿Y por qué no apoyarnos en eso? Lo mismo podemos hacer digamos, desde la labor directiva, que sabemos que es una posición de liderazgo y de gran importancia, y sabemos que podemos apoyarnos en ideas que están trabajando otros líderes y asimismo retroalimentar nuestro proceso. Ya ustedes lo mencionaron en algún momento y estaban hablando de las competencias del siglo XXI. ¿Por qué ustedes creen que esas competencias son protagonistas en el diseño colaborativo de la gestión educativa? Luis ¿Quién David. levanta la mano? No, 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 no. Yo estoy esperando a ver, yo estoy esperando qué gesto nuevo va a aparecer por acá, a ver, que todos hagamos un gesto distinto al participar. Una vez será así, otra vez será así, otra vez será así, no sé. A ver, a ver. A ver, André. Sí, André, bueno, pues con esa sonrisa ya estuvo, ahí te dio la palabra. Mira. ese fue mi gesto, yo quiero. Bueno, pues Adelante. claro, este tema de las competencias o habilidades del siglo XXI ya lleva varios años sonando, pero pues importante quizá para la audiencia. Primero, pues, ¿no? Mencionar a qué nos referimos con estas competencias y ahora Isabel y Luis me pueden decir si ustedes contemplan algunas adicionales, pero desde Google siempre hablamos de las 4 Cs, ¿no? Como habilidades del siglo XXI. Les comparto la comunicación, que empieza con C, la colaboración, también trabajo, hablando de la co-creación, precisamente es una de las habilidades del siglo XXI, ¿no? El pensamiento crítico, que es este de critical thinking, por eso también una C, ¿no? Y recientemente también hablamos de un pensamiento computacional, que también está de moda, ¿no? Hablando de estas tendencias y metodologías activas y demás. Y un poco hay otras habilidades que serán muy importantes, ¿no? Quizá el liderazgo, otras habilidades que ahora mis compañeros panelistas podrán complementar. Pero nosotros cuando nos enfocamos en estas habilidades es porque son muy necesarias precisamente para esta cultura de trabajo en equipo, de co-creación, ¿no? Si tú sabes comunicarte correctamente, si sabes colaborar y trabajar en equipo, si sabes tomar decisiones con base en un pensamiento crítico y también un pensamiento
pensamiento computacional que se refiere no a cómo piensan las computadoras, sino a un pensamiento lógico, estructurado, del tipo matemático, ¿no? Para tomar este tipo de decisiones orientadas a resultados y demás, pues eres una persona que sabe participar en estos grupos de decisión, de co-creación, ¿no? Porque te reúnes estas habilidades. Y son habilidades que se desarrollan, ¿no? Así como son importantes las habilidades tecnológicas y otro tipo de habilidades, estas se desarrollan en el aula, los docentes pueden fomentarlo en los estudiantes, ¿no? Pidiéndoles que argumenten sus ideas, que hagan proyectos en equipo, en donde se tengan que escuchar diferentes puntos de vista. Todo esto prepara a nuestros estudiantes pues para insertarse en una sociedad que cada vez demanda o requiere más de estas habilidades. Y esto, bueno, ahora hablando de estudiantes, pero también los mismos tomadores de decisiones, directivos, todas las personas que forman parte de una gestión académica, pues debemos de trabajar en estas habilidades para poder ser parte de, ¿no? Y ser una pieza importante para una transformación educativa. Y no sé si había otra parte de la pregunta, porque yo me enfoqué mucho en las habilidades del siglo XXI, Luisa, entonces coméntame si es esto un poquito lo que querías que No, desarrollara. es perfecto, porque cómo esas habilidades son protagonistas en ese diseño colaborativo de la gestión educativa, y lo que acabaste de decir tiene todo el sentido del mundo, y más por lo que mencionaste también del el equipo directivo. O sea, yo creo que si finalmente lo de demostrar, ¿no? El hecho de poner el ejemplo, o sea, si nosotros aquí estamos fomentando la colaboración y desde nuestro equipo directivo en el colegio o en la universidad o en cualquier institución ni siquiera lo practican, o sea, ¿cómo, Claro. cómo va eso? O sea, hay un poco de incoherencia. Y todas esas Sí. habilidades que tú mencionas, creo que le suman y le aportan muchísimo valor. Sí, mucho, no, perfecto. La verdad es que yo un poco para cerrar, porque soy consciente que nos va quedando poco tiempo, hablando de esto, ¿no? De los directivos, del cuerpo de liderazgo, que, ojo, el liderazgo puede venir no solo desde la jerarquía, desde el director o tomador de decisión, o sea, puede haber un actor en la comunidad educativa que tenga un liderazgo muy fuerte porque tiene buenas ideas y como que jala y toma en cuenta las opiniones de los demás, pero creo que sí, los directores, los tomadores de decisión de un centro deben de asumir que pues tienen una postura de liderazgo, y todo líder debe de tener como este fuerte compromiso por perfeccionar habilidades del siglo XXI de liderazgo y de dirección todos los días, ¿no? Y ahora en este tema de liderazgo, nada más decir que pues la tendencia es un liderazgo transformacional, ¿no? Que mire hacia el bienestar de la institución, de los equipos, de la comunidad, y como el nombre lo dice, de transformar constantemente hacia la mejora, reconociendo iniciativas de a lo mejor de docentes, de alumnos, de reconociendo buenas ideas y fomentando estos espacios para escuchar y compartir, ¿no? Entonces, con eso cerraría un poco mi participación. Gracias, André. ¿Isa? Pues mira, yo la parte de competencias, complementando un poco lo que comentaba Andrea, la llevaría por el tema emocional. Qué importante cuando trabajamos en equipo ser muy conscientes de todas esas áreas, ¿no?, que componen nuestra conciencia y nuestra inteligencia emocional, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Por un lado, saber identificar cómo nos sentimos en cada momento para saber porque a veces decimos las cosas, somos tal, bueno, pues a veces no estamos en nuestro mejor día y también hay que pensar de qué manera hay días que es mejor que estemos escuchando, días que es mejor que estemos aportando, ser muy conscientes de cómo nos sentimos en cada momento. También regular, saber interpretar cómo se está sintiendo el otro cuando tú tienes que trabajar en equipo. Es que es muy difícil. Ya lo saco un poco del tema simplemente educativo, lo llevo a los temas laborales, ¿no?, donde todos nos vemos inmersos cada día, ¿no?, donde nos vemos. A lo mejor yo en casa estoy bien y de repente me estoy enfrentando a conflictos en el trabajo que no entiendo por qué van, o al revés, o de repente me llevo conflictos que han surgido del trabajo y se los llevo a una casa. Entonces decía que es importante la parte emocional, que sepamos trabajarla a diferentes niveles, a nivel tanto de adultos como compañeros como con nuestros propios estudiantes. Entonces decía la conciencia emocional, la regulación, la autonomía también emocional, competencia social, cómo nos comportamos hacia los demás, y competencias para la vida y bienestar, ¿no?, que aportamos a la sociedad y cómo queremos contribuir. Entonces yo, sumando, ya os digo, a todo lo que decía Andrea, iría por ahí, ¿no?, a esa competencia emocional que hay que trabajarla y mucho. Y hemos visto cómo esta pandemia nos ha afectado también y cómo, de alguna manera, pues nos tenemos que replantear muchas veces la manera en la que nos comunicamos, hacemos y demás. Bueno,
Ahí lo dejo. Y luego la parte, para que todo esto tenga sentido dentro de las instituciones, sumando un poco a la pregunta relacionada con el tema del liderazgo, yo ahí os digo que para mí la tendencia hacia donde puede ir, digamos, la necesidad ahora mismo en el sector educativo es hacia un liderazgo distribuido. Un liderazgo distribuido desde que en cualquier momento, dependiendo de la situación, uno puede tomar, tiene el poder y puede tomar decisiones. No se trata de delegar y de desentenderse, sino de implicar y dar en determinados momentos a quien tiene la competencia, la autoridad. Y esto yo creo que todavía estamos lejos. Se sumaba con estas organizaciones más horizontales que decía Luisa, ¿no? Va un poco en ese sentido. Pero está muy difícil, porque al final es verdad que la responsabilidad formal de los sistemas educativos siempre recae en las direcciones, con lo cual es muy difícil que tú en un momento dado te desentiendas para que sea otro que tome la decisión por ti, cuando al final el responsable último eres tú, con lo cual es difícil, ¿no? Pero yo creo que la tendencia está hacia ahí, que a esas instituciones, digamos, y esas organizaciones más horizontales, apoyadas bajo un paraguas de un liderazgo distribuido en el que en cualquier momento cualquier persona puede tomar una decisión y está bien tomada, ¿no? Si se responsabiliza de ella. Lo llevaría por ahí. Dejo a Luisa porque son y 25 y no quiero... Sí, adelante, Luis. Bueno, gracias, Isa. Cuando estabas hablando justo como de ese liderazgo distribuido, estaba pensando en el caso de Tony Xi, que fue el fundador de Zappos, que él, pues lo que intentó siempre hacer fue una empresa sin jerarquías. O sea, que todo el mundo llegara y bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y después de hacer el experimento ha tenido muchos críticos, ya tuvo que cambiar también a la jerarquía, de hecho ya se retiró de Zappos, pero a lo que vamos con este ejemplo es a que cuando invitamos a la jerarquía deben convivir como asuntos bimodales, son instituciones bimodales en las que convive la jerarquía o el liderazgo distribuido, la jerarquía, pero no quiere decir pues que no haya norte y que todo el mundo haga pues lo que quiera. Por eso es clave líderes como ustedes que están acá en este espacio, porque es tener como esa apertura a que en el proceso exista esa horizontalidad para generar buenas y nuevas ideas, porque una buena idea puede venir de cualquier lugar. Miren ustedes lo que hizo la empresa Continental de neumáticos, la empresa alemana, en todos sus procesos, en todas sus áreas, con todos sus colaboradores, generaron 310.000 ideas en una página wiki y se ahorraron como 120 millones de euros en prácticas y mejorándolas. ¿Pero por qué? Porque quien mejor conoce es quien está en el proceso. Entonces, por eso es que la co-creación no solamente se traduce en, ay, seamos más humanos, mejores seres, pues es lo que todos queremos, ¿cierto? Pero el empresario así que solo está viendo números dirá, a ver, momento, pues no, sí, muy lindo todo eso, pero ¿eso para quién? Pero finalmente la co-creación también se traduce en retorno a la inversión, también se traduce en inversión y en ahorro. O sea, también tiene finalmente una solución en números. Entonces, la co-creación está bien, digamos, como por todos los lados, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, y eso es un poco como el mensaje también. Pasar del ego al hago, experimentar, no tener miedo. Si no es en lo educativo, entonces ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Cierto? Experimentemos con nuestros estudiantes, atrevámonos. Al principio da miedo, como decía Eleanora Roosevelt, haz todos los días algo que te dé miedo, pues hagamos algo que nos rete, que si no sabemos algo y el estudiante sí lo sabe, pues sí, ¿por qué no? Bajemos un poquito la cabeza y organicemos también con ellos o con nuestros colegas, porque no todo lo tenemos que saber. Entonces esa invitación como a la decisión y a que realmente los escenarios de co-creación pues puedan pasar a la acción. Muchas gracias, Luis. O sea, creo que todos ustedes nos han dado muchas ideas para poder llevarnos y de pronto empezar a ponerlas en práctica. O sea, si está bien hacer lo que decía Luis David, pasar del ego al hago y empezar a dar esos primeros pasos oiga, si no estaba escuchando de pronto a mis colegas, pues en la próxima reunión que tenga con ellos, voy a escucharlos y voy a mirar cómo incluyo lo que ellos me están diciendo en los planes que tenemos. Eso podría ser un primer paso. Y para no salirme del tiempo que tenemos y respetando la agenda de todos, pues me gustaría que
Uno, no sé si el público tenga alguna inquietud, ya lo puse por el chat, en serio, con confianza, con tranquilidad, si tienen alguna duda, láncenla. Estos espacios son para eso, ¿no? Pues para que podamos aprovechar el conocimiento de otros y también, pues, recibir feedback o algo. Para co-crear, Exacto, si para tienen una idea co-crear. y quieren Es que validarla o ponerse. no, este es el momento, creo yo. Pero bueno, mientras, no sé si de pronto alguno de los invitados se anima a participar, me gustaría que hiciéramos como un cierre, tipo despedida muy corto, como cuál es el mensaje, algo así súper conciso que ustedes le darían a los líderes de educación de Colombia en temas de co-creación e innovación educativa. Entonces, ¿por dónde arrancamos? O sea, que esta sea su frase para ellos. Si les estuvieran pidiendo un consejo, aconséjame, Andrea, Yo a di ver, tantas, cuéntame. Luisa, yo di tantas frases y ya al final, ya ni sé cuál Ya no era. te acuerdas de ninguna. Ya se me acabaron. No, mentira. Dale, André. No, Luis, a mí me encantó esta del ego al lago, no la conocía y me encantó y yo creo que un poco sería el cierre por ahí, ¿no? Como que ya como líderes educativos no podemos permitirnos no innovar y no co-crear. Creo que en el último año y medio hemos visto que el cambio está y estará y no sabemos cuándo vuelve a cambiar el panorama educativo. Entonces, fomentar ustedes mismos como líderes educativos el estar abiertos a escuchar, a migrar, a transformar, confiando en que el aprendizaje pues puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre y cuando como comunidad estemos abiertos a ir haciendo los ajustes necesarios orientados a este fin, ¿no? Entonces, gracias por la asistencia, por escucharnos activamente y pues ahora cedo la palabra a mi compañera Isabel para que le variemos un poco el ritmo. El orden. Pueda cerrar y acomodarse alguna frase. Pues yo cerraría mi aportación diciendo que, bueno, pues que ese futuro empieza hoy. O sea, estamos acabando septiembre, empezamos ya la jornada aquí en España completa en octubre, se intensifica, ¿no?, el trabajo en los centros y pensemos en cómo administrar esos planes de trabajo, esos espacios hacia los profesores ya hoy, de hoy para mañana. No hay que tomar decisiones para el curso que viene, no, el futuro empieza hoy. Así que, bueno, pues nada, con ese mensaje animo a todos a que bueno, pues que nos juntemos la reflexionen. mano. Y eso es, atender nuestra mano, si necesita ayuda. Dale, Bueno, Luis. y yo diría que un poco ustedes, quienes están acá como participantes, son líderes, tienen el reto precisamente de que esas frases que estamos diciendo se conviertan en acción, porque son ustedes quienes pueden tomar ese tipo de decisiones. Entonces yo diría que pasar del ego al lago, me encanta esa frase, pues realmente ustedes lo puedan hacer, no porque sean egocéntricos, no estamos diciendo ni señalando usted es egocéntrico, no, sino todo lo contrario, es invitar. Ustedes tienen esa hermosa responsabilidad que lo decía ahora Andrea, de transformar, de hacer esa transformación, pues hagámoslo, pasemos a la acción. Es un poco como esa las ganas de hacerlo. Y una frase con la que comenzaba también de, si comparto mi conocimiento, no pierdo mi sabiduría. Es decir, no le tengamos miedo a compartir nuestro conocimiento, a dar de nosotros, porque finalmente cuando damos es cuando realmente surgen las oportunidades. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a André e Isa por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que todo lo que nos han dicho hasta ahora es súper valioso y es algo que deberíamos llevarnos y empezar a interiorizarlo para ponerlo en práctica. Entonces, pues nada, esperemos que nuestros participantes desde su rol de liderazgo que tienen, que sabemos que es sumamente importante, pues puedan llevarse algo de esto para ponerlo en práctica en su día a día. Y pues no siendo más, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, a los participantes también. Sabemos que las agendas son complicadas y cada espacio que ustedes sacan es algo que les cuesta, pero les agradecemos montones. Gracias, Luisa. Gracias, Gracias a Luisa. todos. Gracias Hasta a todos. Un pronto, gusto. Que estén saludos muy desde bien. España. Seguimos Chao. tejiendo red. Gracias. Chao, seguimos, chao. Bueno, chao.